Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta cátedra en donde nos está acompañando el doctor Hugo Alonso Cárdenas Vidaurre, quien cuenta con una licenciatura en Psicología por el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey y una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente está concluyendo su doctorado en Educación en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Su vocación docente le permitió impartir clases en el Bachillerato Técnico de la Universidad de Monterrey durante 10 años de su vida y actualmente cumple 9 años como docente de la licenciatura en Educación del Centro de Estudios Superiores La Salle. Por otra parte, colaboró durante 5 años como tutor de prepa en línea CEP y actualmente cuenta con un poco más de 3 años como tutor en la Universidad Virtual CNCI. Además, está acreditado como Google Certified Teacher, niveles 1 y 2, Google Certified Trainer y Google Innovator, certificaciones que le han permitido implementar mejoras tecnológicas y administrativas en diversas instituciones educativas y empresas. Ahora bien, para dar inicio con esta cátedra, le cedemos la palabra al doctor Hugo Cárdenas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos por su presencia en este momento. En verdad que es para mí un gran gusto compartir este espacio de trabajo. Y bueno, me permito compartir una presentación de diapositivas para trabajar sobre esta temática, en donde estaremos hablando sobre la cultura organizacional y su impacto en el rendimiento. Enfocaremos también nuestros esfuerzos en cómo construir una cultura sólida y alineada con los valores, particularmente pues los valores de cada una de las empresas en las cuales podemos estar colaborando. Tenemos habilitado también un chat donde ustedes pueden remitir alguna pregunta, pero a manera de organización les sugiero hacer las preguntas hacia el final de nuestra sesión para abarcar la presentación de diapositivas pues de una manera más ligera y seguida. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que vamos a realizar durante este momento? Básicamente son tres objetivos muy sencillos. Primero que nada, comprender el concepto de comportamiento organizacional, en dado caso de que no estemos muy familiarizados con el mismo. Segundo, analizar su impacto en el rendimiento laboral. Y tercero, explorar algunas estrategias para construir una cultura empresarial basada en valores. Y por ello quisiera que comenzáramos con un sondeo breve. Aquí les estoy compartiendo un código QR que pueden escanear con su celular o si acaso no tenemos o no podemos escanearlo, les comparto la liga de acceso a un Padlet donde vamos a compartir nuestras opiniones y puntos de vista. Cuando ingresemos al Padlet, vamos a tener en la parte inferior derecha un círculo con el signo de más. Simplemente le damos clic ahí y nos va a arrojar un cuadrito donde podemos escribir nuestra opinión. Y bueno, para empezar a romper el hielo, les pregunto qué es el comportamiento organizacional o qué entendemos por comportamiento organizacional. Brevemente voy a leer algunas de las participaciones. De todas maneras, este Padlet va a quedar abierto para que podamos contestarlo a lo largo de nuestra sesión, por si acaso alguien, no sé, anda muy inspirado y va a utilizar muchas palabras, pues pueda emitir su participación en unos momentos más. Ya veo que hay varias personas que están escribiendo, así que vamos a esperar un momento más para empezar a recibir sus aportaciones. No es necesario que sea una definición muy elaborada o que tengan referencias bibliográficas. No es tan complejo, simplemente qué imaginamos o qué pensamos o qué entendemos por comportamiento organizacional.
¿Ok? Ya empezaron a llegar algunas participaciones. Es la conducta general de los empleados dentro de una organización o empresa. Muchas gracias, Andy. Es un conjunto de estructuras y procesos que implican el análisis del desempeño de los colaboradores. Gracias, Carlos. Diego nos menciona que es la dirección que lleva una empresa como tal, cómo se comporta tu gente a los cambios mundiales. Muchas gracias, Diego. Kelly nos menciona qué son los valores que rigen la conducta de los colaboradores. Gracias. EJ, cómo se comportan las personas en las organizaciones. Muchas gracias. Odín nos menciona que es el cómo se comporta el personal de una institución o empresa. Muchísimas gracias. Enrique, es el estudio que se enfoca en saber entender cómo se comportan las personas dentro de las organizaciones para la toma de decisiones, mejoras de áreas de oportunidad y más. Muchas gracias, Enrique. Obed, el estudio de cómo las personas, los grupos y la estructura influyen en el comportamiento de las organizaciones. Muchas gracias, Obed. Delia, cómo las personas de una organización actúan de forma individual o colectiva, además de su rendimiento y eficacia. Sleepy Bat nos menciona que el comportamiento organizacional es el estudio de la manera en que se desenvuelven y comportan los individuos dentro de un entorno laboral y las razones por las que lo hacen. Muchas gracias. Ana nos dice que lo que tiene que ver, se fue, tiene que ver con el comportamiento de los miembros o integrantes de una organización. Excelente. Pues aquí tenemos un breve vistazo. Voy a regresar a mi presentación de diapositivas, donde efectivamente todo lo que mencionan es verdadero. Podemos decir a manera de síntesis que es el estudio de las acciones humanas en contextos laborales, la interacción entre individuos, grupos y estructuras organizacionales, así como también la influencia en la productividad y el clima laboral. Es decir, cuando nos referimos al comportamiento organizacional es cómo interactúan los individuos y cómo el estar dentro de una organización hace que se comporten de cierta manera, o a veces hay ocasiones en que un nuevo integrante de esa organización pues viene con ciertas actitudes o con ciertos comportamientos. Sin embargo, la sociedad ya existente en la empresa pues lo va moldeando para adaptarse a la cultura que ya existe dentro de esa organización. Y aquí vamos a analizar ciertos factores del comportamiento organizacional. Primero que nada, podemos identificar el liderazgo, la comunicación, la motivación, la cultura y el clima organizacional y la estructura jerárquica. No son los únicos factores, pero podemos decir que son los más importantes. ¿Por qué? Porque en la medida en que un líder transmita su idea o su objetivo o su misión y visión a sus trabajadores, podrá hacer sinergia para que todos colaboren para llegar a ese objetivo. Obviamente, un buen liderazgo jamás va a estar separado de una buena comunicación. ¿Por qué? Porque como líder hay que trabajar con los colaboradores, hay que darles a entender esos objetivos, esos ideales, esa meta a alcanzar. Y si no se comunica, jamás va a permear y jamás se va a hacer parte de la vida cotidiana de los trabajadores. Por eso, liderazgo y comunicación van muy, muy de la mano. Aunado a esto, se requiere motivación, donde el líder superior o el gerente principal o el dueño de la empresa deben motivar a sus trabajadores o a sus jefes de departamento a alcanzar los objetivos y las metas. Pero a su vez, esos gerentes o supervisores de área deben motivar a quienes dependen de ellos, de manera que toda la estructura y toda la empresa puedan estar motivados y todos, desde el trabajador más sencillo hasta el más exigente, puedan estar alineados a alcanzar esa misma meta. Por otra parte, podemos hablar de una cultura y clima organizacional que se va construyendo con el paso del tiempo.
De manera que quienes se incorporan como personal nuevo a estas empresas van a percibir esa cultura, van a percibir dicho clima y por lo mismo van a moldear sus comportamientos y alinearse a estos objetivos. Sin embargo, puede suceder lo contrario, donde llega una persona nueva con ideas innovadoras, con fuerte liderazgo, con fuerte motivación, con un gran comunicador, y esa sola persona puede cambiar la cultura y el clima organizacional. Lamentablemente lo puede cambiar para mal o afortunadamente lo puede cambiar para bien. Por eso es la importancia de este estudio, porque la cultura y el clima organizacional pueden ser muy exitosos y pueden ser muy, podemos decir, benévolos, pero también nos podemos encontrar con culturas organizacionales que están muy viciadas o utilizando un lenguaje actual, son muy tóxicas o un clima tóxico donde pues abundan los chismes, abundan los comentarios, abunda una falta de compromiso y cuando se incorpora alguien más, en vez de participar y enriquecer e involucrarse hacia la mejora, pues lamentablemente se tiende hacia el otro lado. Entonces la persona que traía buenos ánimos y que traía muchas buenas intenciones para colaborar y enriquecer a la empresa, pues resulta todo lo contrario y ahora es parte de las personas que incumplen o que no tienen motivación o que nada más están creando chismes entre los trabajadores. Y por eso la cultura y el clima organizacional están muy de la mano con la estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque si el líder superior es el primero que está organizándose o comunicando hacia una organización tóxica, pues obviamente el resto de la estructura también se va a emparentar con ese mismo liderazgo. Y a la inversa, si el líder es una persona trabajadora, responsable, puntual y con muchos valores, pues eso mismo se lo va a exigir al resto de la estructura y así la cultura y el clima organizacional pueden mejorar. Ahora bien, ¿cómo relacionamos el comportamiento organizacional y el rendimiento? Aquí obviamente tendríamos que entender por rendimiento la eficiencia, la cantidad de productos elaborados, el incremento de las ventas, la eficiencia de los recursos, el ahorro de energía, la lucha o el cuidado del medio ambiente, la limpieza, el orden, la puntualidad y bueno, todos estos indicadores que nos hablan de una empresa que funciona y que funciona adecuadamente. Bueno, justamente hay una relación íntima entre el comportamiento organizacional y el rendimiento. Por eso menciono aquí que Gallup, una empresa global de análisis estadístico de opinión pública y de evaluaciones laborales con más de 70 años de experiencia en encuestas de opinión, mencionan que una buena cultura empresarial aumenta los ingresos hasta 4 veces. Pensemos en una empresa pequeña, en una empresa que a lo mejor tiene ventas anuales de 1 millón de pesos. Bueno, si esa empresa está bien motivada y sus trabajadores están bien comprometidos, esos ingresos pueden aumentar hasta 4 millones, únicamente por la motivación de sus trabajadores y el compromiso de los mismos. Esta misma empresa de análisis, Gallup, menciona que el 37% de los empleados menciona que el reconocimiento es el factor más importante en su compromiso laboral. O sea, cuando mi jefe me reconoce como una persona trabajadora, una persona puntual, una persona con un gran compromiso, cuando
hay, no sé, algún mecanismo, por ejemplo, como el trabajador del mes y que la fotografía de esa persona la ponen en un lugar visible. Bueno, pues justamente se refiere a este reconocimiento y pues eso motiva a que los trabajadores aumenten su compromiso laboral. Los líderes de equipo y los gerentes son responsables del 70% de las variaciones del compromiso del equipo. Y aquí nuevamente lo que mencionábamos acerca del liderazgo, pues viene a cobrar muchísima importancia, porque cuando en una empresa falta un buen liderazgo, el compromiso se va a los suelos. Pero si por el contrario tenemos un compromiso adecuado de parte del líder, pues el resto de los trabajadores también van a estar motivados con este aspecto. Las empresas con trabajadores comprometidos presentan un 70% menos de incidentes de seguridad. Y esto referido, por ejemplo, a empresas que se dedican a la manufactura. Bueno, cuando hay un compromiso por parte de los trabajadores, se cuida que utilicen su casco, sus lentes de seguridad, sus zapatos con casquillos o zapatos adecuados para el tipo de trabajo que van a realizar, protectores de oído, chalecos de seguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente están comprometidos con la empresa y obviamente con salvaguardar su propia integridad. Entonces, por eso es importante que las personas estén conscientes de la manera en la que su propio trabajo impacta al rendimiento de toda la empresa. Vamos a plasmarlo de una manera más sencilla o a lo mejor muy esquemática. En la medida en que el comportamiento organizacional, el comportamiento de los trabajadores y los diversos equipos esté enfocado hacia lo constructivo, hacia un ambiente propicio, un ambiente constructivo, las ventas y los ingresos van a ir ascendiendo. De la misma manera, la eficiencia de los recursos, los tiempos, la comunicación, la motivación, todo eso va a ir ascendiendo y obviamente las necesidades de capacitación, la rotación de personal, como ahorita lo mencionábamos, los incidentes de seguridad, los accidentes o el tiempo en que las máquinas están apagadas, todo eso va a la baja. Y por eso vamos a analizar en qué consiste esta cultura organizacional. Ya hemos mencionado en 2, 3 ocasiones la cultura organizacional. Bueno, ¿qué es eso? ¿O qué entendemos por una cultura organizacional? Bueno, sin pretender ser obsesivos ni tampoco abarcar todo tipo de conductas o una definición cerrada, podríamos decir que la cultura organizacional son valores, creencias, normas, comportamientos, tradiciones, formas de pensar, que todo ello se comparte al interior de una organización. ¿Y a qué nos referimos, por ejemplo, con un valor? Pues todo el mundo sabemos que, por ejemplo, la puntualidad es muy importante para comenzar a trabajar con beneficio, en orden, a tiempo. Entonces, claro, el valor de la puntualidad es muy importante, pero lo importante no es el valor en sí, sino lo importante es que la organización trabaje y viva de acuerdo a ese valor. O sea, lo importante no es el valor de la puntualidad, sino que los trabajadores sean puntuales. Eso es lo importante. O si hablamos de creencias, bueno, podemos tener la creencia de que la tecnología nada más nos quita tiempo y el uso del celular es algo que debiera ser castigado o debiera ser prohibido. ¿Por qué? Porque el celular nos distrae. Y sí,
Si tenemos esa creencia de que el celular nos distrae, siempre vamos a buscar algún mecanismo para castigar o sancionar a aquella persona que esté utilizando el celular. Pero si creemos justamente lo contrario, que el celular es una herramienta de trabajo o es una herramienta donde podemos mandar información de una manera rápida, de una manera instantánea, o donde podemos capturar, no sé, algún código de barras o podemos consultar alguna información importante, entonces el celular no es un distractor, sino que es una herramienta de trabajo. A final de cuentas, una y otra son creencias, son ideas que podemos tener cualquiera de nosotros al interior de la empresa. Sin embargo, nuestra creencia va a determinar nuestro comportamiento o nuestra manera de ver la tecnología. Y así como pusimos estos ejemplos de valores o creencias, pues tenemos normatividad, tenemos reglas, tenemos ciertos comportamientos o tenemos ciertas tradiciones que al interior de una empresa se vuelven prácticamente leyes, donde, por ejemplo, en alguna ocasión en una empresa, un jefe le dijo a sus trabajadores, bueno, el día de tu cumpleaños tienes tu día libre para que vayas a disfrutar con tu familia o para que te lleven a comer o a cenar con mayor tranquilidad, que no tengas la preocupación de estar trabajando. Y a lo mejor pues fue una muy buena iniciativa por parte de algún jefe de departamento, de algún líder, y suponiendo esa persona estuvo en su puesto durante 2 o 3 años y ya se hizo una tradición que el cumpleañero no va a trabajar el día de su cumpleaños y está perfecto. Sin embargo, jamás ha sido una normativa, tampoco es una prestación, no es algo obligatorio. Fue una idea que se le ocurrió al jefe y bueno, se convirtió en una tradición, mas no necesariamente es una ley. Entonces, a eso nos referimos con la cultura organizacional. No necesariamente la cultura organizacional tiene que ser tóxica o tiene que ser conflictiva. A veces es constructiva y es muy benéfica. Aquí lo importante es identificar cuáles son los valores, cuáles las creencias, cuáles las formas de pensar, cuáles son los comportamientos que constituyen la cultura de la organización en la que estamos trabajando. Aquí, digamos, nada más estamos plasmando en qué consiste la cultura. ¿Por qué? Porque esta cultura va a afectar al rendimiento, tal y como ya lo habíamos mencionado hace unos cuantos minutos. Sin embargo, aquí es donde empieza el conflicto. Ya analizamos qué es la cultura organizacional. Sin embargo, la cultura organizacional nos puede crear conflictos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cultura declarada, una cultura, pudiéramos decir, visible, que le llamamos la misión, la visión y los valores. Esta cultura declarada muchas veces la vamos a ver pegada en alguna pared o a lo mejor en algún anuncio o va a salir en un video de redes sociales o a lo mejor la vamos a tener pegado en el acceso a la empresa o en algún lugar visible. Mientras que, por otro lado, tenemos la cultura vivida, que es el comportamiento real de los trabajadores. Sí, muchas veces tenemos la misión, la visión y los valores en un cuadro, en un póster y se ve muy bonito. Pero la realidad es que los trabajadores no concuerdan con eso que se está declarando ahí. Entonces, cuando la cultura declarada es una y la cultura vivida es otra y van hacia lados opuestos, tenemos un comportamiento organizacional ineficiente. ¿Por qué? Porque por un lado me dices que es muy importante la puntualidad, la calidad y el trabajo en equipo. Pero por otro lado, los trabajadores llegan mal, hacen mal su trabajo y en lugar de trabajar en equipo, cada quien busca sus propios beneficios y sus propios intereses sin colaborar con los demás. Entonces, ahí tenemos un rompimiento
de la organización. O tenemos, por ejemplo, una cultura declarada donde la misión, la visión y los valores apuntan al compromiso social y la atención al cliente y el uso de los recursos, pero en la cultura vivida tenemos falta de comunicación, tenemos muchas quejas por parte de los clientes que no se les atiende o que se les atiende, pero se tarda mucho y bueno, un largo, etcétera. Entonces, cuando tenemos esta ruptura entre lo que profesamos y lo que actuamos, vamos a tener esta ineficiencia organizacional que lo vamos a ver plasmado en frases o comentarios como los siguientes. Por ejemplo, cuando hablamos de una cultura eficiente, una cultura proactiva, una cultura que busca la innovación y la mejora continua, nuestros jefes o nuestros compañeros de trabajo van a tener frases como las siguientes. Nunca digas nunca. No hay imposibles o nada perdemos con intentar. La esperanza muere al último. Hagamos la prueba a ver qué sale. Vamos a intentarlo. Mira, a lo mejor no estoy muy seguro, pero bueno, vamos a intentar a ver qué resultado podemos obtener. Y ahí es donde encontramos la cultura eficiente, una cultura abierta a la innovación, una cultura que busca el como sí, una cultura, trabajadores, líderes, responsables de departamento que buscan eficientar procesos, buscan hacer las cosas de manera más rápida o con un mejor esquema de trabajo. Y por el contrario, tenemos una cultura ineficiente, donde habrá personas que refieren que aquí se hacen las cosas así, punto, no hay cambio posible. Jamás podrás hacer nada, no te apures, así llevamos 30 años y no lo vamos a cambiar. Siempre lo hemos hecho así. Así lo aprendimos, así lo hemos hecho y así se va a quedar por siempre y para siempre. O es lo que hay. Así que confórmate o búscate otro lugar. O otro tipo de frase, ni le busques porque así es. Palabras más, palabras menos. Seguramente hemos escuchado alguna de estas frases por parte de algún colaborador o por parte de algún jefe. Bueno, ahí tenemos la cultura eficiente o que es capaz o que está abierta a los cambios y a la mejora de esa cultura, y la cultura que no está disponible para cambiar o que no está disponible para mejorar. Y bueno, ante esto quisiera hacer un breve sondeo. Aquí les estoy compartiendo una encuesta. Ustedes pueden escanear este código QR con su celular. Igual les voy a compartir en el chat ay, perdón, se me fue la diapositiva. Les voy a compartir también en el chat la liga, tanto la liga como el QR nos llevan al mismo lugar, que es una encuesta de la aplicación Menti, ya sea que accedan por la liga o que accedan por el código QR. Les estoy presentando una breve encuesta. Y la intención no es encontrar, digamos, culpable ni nada. Obviamente es una encuesta completamente anónima, pero aquí lo importante es que nos demos cuenta si hemos escuchado alguna de estas frases en nuestro trabajo para darnos cuenta si a lo mejor algún compañero o algún jefe, algún líder, pues justamente apunta hacia una cultura de la eficiencia o de la ineficiencia. Y aquí vemos que ya se han recibido varias respuestas. Muchas gracias a quienes han emitido su voto. Vemos una mayor presencia de frases como siempre lo hemos hecho así,
es lo que hay, aquí así se hacen las cosas. Sin embargo, también tenemos 7 personas que refieren que ninguna de estas opciones las han escuchado. Y qué bueno, porque esto nos habla de que hay empresas que sí apuntan hacia la mejora del trabajo, la mejora de los procesos, y obviamente pues eso nos lleva a un ambiente más propicio, a un ambiente más benéfico en el cual nos podemos desarrollar como trabajadores. Vamos a pasar a una segunda pregunta similar a esta, pero ahora con el otro tipo de afirmaciones. Las afirmaciones constructivas, las afirmaciones que buscan el cambio organizacional. Hemos escuchado la frase de nunca digas nunca, no hay imposibles, nada perdemos con intentar, la esperanza muere al último, hagamos la prueba a ver qué sale. Y también es válido responder que no hemos escuchado ninguna de estas afirmaciones. Lamentablemente existen organizaciones, a veces no solamente son empresas, a veces son grupos, a veces pueden ser asociaciones de índole civil o pueden ser organizaciones de beneficencia. No, insisto, no necesariamente tienen por qué ser empresas o trabajos, pero pues suelen suceder este tipo de comentarios. Entonces, bueno, vemos que ya han llegado poco más de 10 respuestas, ya 15 respuestas han llegado y en varias de ellas, pues se refiere este aspecto positivo, esta mente constructiva, donde, bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a tener esperanza, bueno, vamos a intentar. ¿Qué nos puede pasar que no salga? Bueno, pues lo intentamos nuevamente. O a lo mejor, pues no hay imposibles. A ver, vamos a buscar el cómo sí, vamos a buscar una estrategia que nos permita alcanzar ese objetivo que estamos buscando. ¿Ok? Y ya pues llegaron un poquito más de 20 respuestas. Aquí nos llega una respuesta donde ninguna de estas afirmaciones se han escuchado en nuestro trabajo. A lo mejor se han escuchado otras distintas. Bueno, aquí lo importante es darnos cuenta de nuestro ambiente laboral y de la cultura organizacional que impera en este lugar donde nosotros estamos. Y bueno, ya que tomamos un poquito de conciencia sobre el ambiente en el que nos encontramos, vamos a analizar cómo se crea una cultura organizacional. Ya hablamos que la cultura organizacional requiere valores. Ya mencionamos también que esta cultura organizacional pues requiere ciertos comportamientos, ciertas tradiciones, ciertas normas, ciertas leyes, tradiciones, costumbres y pueden ser muchas cosas más. ¿Ok? En eso consiste. Bueno, ¿cómo lo creamos o cómo lo transformamos? Pensemos en que voy a crear una nueva empresa y dentro de mi empresa quiero tener una cultura organizacional. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, requerimos mucho tiempo. Claro, necesitamos liderazgo, necesitamos historia, necesitamos éxitos, pero también necesitamos fracasos. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos esas experiencias, esas cosas que sí funcionan y esas cosas que no, es como los integrantes de nuestra organización nos enfocamos en lo que funciona y nos alejamos de aquellas cosas que no funcionan. Si queremos transformarlo, pensemos que estamos en una empresa, nos incorporamos como nuevas adquisiciones o como nuevos integrantes de estos equipos de trabajo. Bueno, necesitamos transformarlo primero que nada con una intención fija, ¿a dónde quiero llegar? Y por otra parte con una coherencia, es decir, con una congruencia entre lo que quiero y lo que hago. El cambio cultural requiere constancia. No podemos cambiar la cultura de una empresa de la noche a la mañana.
No podemos cambiar la cultura de la noche a la mañana. Requerimos mucha paciencia, mucho trabajo, pero una vez que ya lo cambiamos, con eso podemos tener una cultura organizacional estable y constructiva. Los valores son el punto de partida de toda organización, ya los mencionábamos hace unos minutos. Por ello, los valores guían el comportamiento de los integrantes y por eso los valores deben comunicarse, reforzarse y vivirse para alcanzar los resultados que estamos buscando. Y estos deben alinearse con la estrategia empresarial. Es decir, si yo tengo unos valores y los acompaño de comportamientos que estén alineados con esos mismos valores, pues voy a tener buenos resultados. Entonces, si tengo el valor de la puntualidad, del orden, de la disciplina, de la atención al cliente, y mis comportamientos están alineados con esos valores, entonces los resultados van a ser buenos. Si mis valores dicen una cosa y los comportamientos dicen otra, obviamente los resultados van a ser muy distintos. Y por eso, si mis valores personales como individuo, como trabajador, y los valores organizacionales, es decir, los valores de la empresa son los mismos, van a generar un compromiso del trabajador. ¿Por qué? Porque mi organización tiene estos valores y yo también tengo esos mismos valores y nos empatamos. Y por eso me siento a gusto en esa empresa donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque en la empresa actúan como yo actúo. O en la empresa tienen valores que son iguales a los míos. Y ahí hay un compromiso del trabajador. El trabajador se siente parte de una familia, el trabajador se siente importante dentro de esa cultura. ¿Por qué? Porque lo que aporta él como individuo aporta al valor organizacional de toda la empresa. Por su parte, y aquí repito de manera muy breve el esquema que veíamos hace unos minutos. Si mis valores institucionales van por un lado y mis valores personales van por otro, pues obviamente va a haber desmotivación, rotación de personal y bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque no hay una alineación. Yo voy para un lado y la empresa va para el otro. O la cultura organizacional va por un lado con su cultura declarada y la cultura organizacional va por otro lado con la cultura actuada o la cultura real. Es esto mismo, pero ya no a nivel cultural, sino a nivel personal. Yo voy por un lado, la empresa va por otro, pues obviamente va a haber un bajo rendimiento. Retomando brevemente el tema del liderazgo y la cultura organizacional, el líder es modelo vivo de cultura y aquí la importancia de esto que estamos hablando, habíamos mencionado la importancia del liderazgo. Bueno, el líder es el primero que tiene que vivir la cultura y es el primero que tiene que poner orden, disciplina, puntualidad, respeto y buen trabajo para el trabajo de la empresa o de la organización. Si el líder no le interesa la cultura de su empresa, pues obviamente al resto de los trabajadores tampoco. El liderazgo transformacional fomenta culturas positivas. En la medida en que el líder se comprometa con los valores empresariales y el líder viva sus propios valores personales, la cultura que se cree será positiva. La cultura se transforma si las decisiones son coherentes con los valores. Entonces, aquí lo importante es justamente necesitamos una decisión que vaya alineada con los valores y que esa decisión sea seguida por el líder y por todos los demás. Para ir cerrando al menos las ideas para compartir, todavía vamos a tener un momento para externar algunas preguntas y respuestas, pero a manera de ir aterrizando, vamos a tener algunas estrategias
para mejorar la cultura organizacional. Y en este sentido son una especie, pues, eh, se me fue la palabra, disculpen, de recomendaciones o de mecanismos donde ya sea que en mi papel de líder o en mi papel de colaborador, yo puedo mejorar la cultura de mi empresa. ¿Y cómo pudiéramos hacerlo? Bueno, primero que nada, reclutar el personal basado en valores. En la medida en que el personal trabaje con los valores y esos valores sean los valores empresariales, en esa medida la empresa va a trabajar bien o la cultura organizacional va a ser buena. ¿Por qué? Porque la capacitación o el dominio de ciertas herramientas se puede sustituir con algún curso de capacitación, pero los valores de la puntualidad, del trabajo, la disciplina y el orden, eso lo traemos desde la casa y eso no nos los puede impartir ningún curso de capacitación. Por eso, si buscamos y contratamos el personal según sus valores, ahí vamos a tener un gran avance en la mejora de nuestra cultura. Una segunda recomendación, que haya una comunicación interna genuina y omnidireccional, es decir, que el líder sea quien externe y quien comunique las cosas tal y como son, de manera genuina y para todas direcciones, desde los jefes de departamento o de los gerentes de área, gerente de producción, gerente de ventas, hasta el trabajador más sencillo o que ocupe el escalón más bajo de la jerarquía, ¿ok? Que esa comunicación sea para todos. De la misma manera, como una tercera estrategia, el reconocimiento y la retroalimentación omnidireccional. ¿Por qué? Porque la puntualidad es algo que debe reconocerse, sea para el jefe de departamento, o sea para el trabajador más sencillo, o sea para alguien de mandos medios. Igualmente la retroalimentación que sea para todos. A ver, muchachos, estamos haciendo esto bien, pero esto podemos mejorarlo. Entonces, que haya una retroalimentación constante que nos permita trabajar en todas direcciones para que todos los trabajadores, que toda la empresa funcionen como una máquina bien engranada. Y tenemos una cuarta estrategia, cuarto mecanismo para mejorar la cultura organizacional, que es el desarrollo y la capacitación continua del personal. Desarrollo y capacitación continua, es decir, que todos tengan acceso a tener un curso de capacitación, que todos reciban un curso pues, de herramientas tecnológicas o un curso de habilidades de comunicación o un largo, etcétera. Hay muchas cosas que pueden abonar para la mejora de la institución y es por eso que los trabajadores deben mantenerse en capacitación continua, porque siempre podemos aprender algo, desde reglas de urbanidad, pasando por ortografía, redacción, cursos de Excel, cursos de redes sociales, de correos electrónicos, cómo levantar reportes, cómo atender al cliente. Hay muchas cosas que podemos aprender. Y eso es importante y el personal de las empresas lo agradecen, que los consideremos para capacitarse en distintas cuestiones. Y bueno, a manera de conclusión y antes de pasar al momento de preguntas y respuestas, pudiéramos afirmar que el comportamiento organizacional impacta directamente en el rendimiento. Insisto, a manera de resumen, a manera de síntesis de esto que hemos estado hablando. El rendimiento de la empresa debe en gran manera al comportamiento de sus trabajadores y a la alineación de sus valores con los valores
de la empresa. La cultura se construye día con día. No solo se construye con discursos, no solo se construye con palabras, no solamente se construye con que estemos diciendo una que otra frase de vez en cuando. No, la cultura se construye con comportamientos, con disciplina y con perseverancia. Y como última conclusión, los valores vividos fortalecen el compromiso y la productividad, siempre y cuando esos valores sean personales y estén alineados o estén emparentados con los valores de la empresa. Nuevamente, si los valores de la empresa van hacia un lado y los valores personales hacia el otro, el compromiso y la productividad van a ir hacia abajo. Pero si los valores que vive el empleado y los valores de la empresa están alineados o son los mismos, el compromiso y la productividad va a ser mucho, mucho mayor. Y bueno, pues con esto estaríamos llegando al cierre de nuestra sesión. Nada más pongo una frase de reflexión, espero que les resulte de interés. La cultura no es lo que dices que eres, sino lo que haces cuando nadie te ve. La cultura no es lo que dices que eres, sino lo que haces cuando nadie te ve. Es decir, cuando está tu comportamiento sin la necesidad de un jefe o de un gendarme o de alguien que te esté vigilando para que cumplas lo que tienes que hacer. Y bueno, pues con esto estaríamos pasando a la parte de preguntas y comentarios. Pueden externarlos a través del chat que tenemos habilitado en Zoom. Del mismo modo, aquí voy a estar atendiendo sus opiniones. También por parte de la Universidad CNCI nos mandan un recordatorio, una encuesta de satisfacción importante que la llenen para evaluar esta sesión de trabajo. Y bueno, ya tenemos una primera participación. Voy a leer la pregunta, si me lo permiten. ¿Cómo impacta una empresa transnacional en la cultura organizacional en México? ¿Se vería más posicionada la cultura en nuestro país o se impondrían los valores, lineamientos y conductas del país de origen? Como líderes, ¿cómo mediar esta situación? Sandy, en verdad que es una pregunta excelente y en verdad es todo un reto, porque pues no podemos negar que en nuestro país tenemos muchas empresas multinacionales o transnacionales de origen japonés, de origen coreano, de origen estadounidense, francés, alemán, etcétera. Y lo importante, cuando una empresa de este tamaño llega a nuestro país, pues ya trae una cultura de trabajo y ya trae una cultura muy distinta. Generalmente cuando ocurre esto, estas empresas transnacionales traen a sus gerentes de sus plantas del país de origen. Y cuando llegan acá a nuestro país, suele haber un choque cultural. ¿Por qué? Porque la manera de trabajo aquí en nuestro país es distinto a cómo se maneja en otros países. Y a final de cuentas, va a ser una especie de danza, va a ser una especie de negociación, de diálogo, donde, pues, como decimos coloquialmente, va a ser un estira y afloja de la cultura. ¿Por qué? Pongo el caso de una empresa de origen asiático, no voy a ventilar la empresa en particular, pero tengo conocidos que trabajan ahí y dicen, bueno, cuando recién llegó la empresa, pues buscaron mucha gente de acá de nuestro país y muchos ahí fuimos a trabajar. ¿Qué sucedía? Pues la gente mexicana era quien ocupaba los puestos de abajo. Sin embargo,
Los puestos de gerentes o supervisores de área o los escalones más altos de la jerarquía eran del país asiático de origen. Dicen, en este país, esos gerentes asiáticos acostumbran a gritar por todo y a tratar a sus trabajadores de una manera muy despectiva. Entonces, por todo gritan. Hasta para dar felicitaciones gritan. Entonces dicen, aquí no estamos acostumbrados, sí, a lo mejor te gritarán en el momento en el que cometes un error. Ok, bueno, se entiende, pero hasta para pedir permiso al baño o para tomar un vaso de agua te gritan. Entonces, ¿sabes qué? Pues aquí no trabajamos y hubo muchos conflictos hacia estas personas hasta que ellos entendieron que hay maneras distintas al gritar de conseguir los resultados. Y sí, todavía siguen gritando, pero ya gritan menos. ¿Por qué? Porque pues aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de tratos. Mientras que allá sí. Entonces, lo que allá les funciona, acá en México no necesariamente. Entonces, la cultura se adapta y a lo mejor sí gritan, pero ya gritan menos. Entonces, surge una cultura distinta que muchas veces pueda impactar incluso a nivel global, impactar en otros ambientes. Espero haberme explicado, Sandy. A veces hay empresas donde literalmente no se puede y van a seguir grite, 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 grite hasta que los trabajadores renuncien y bueno, pues ya van a tener que contratar algún gerente de acá de México para ir cambiando esa estructura o esa manera de trabajar. Espero haberme explicado, si no ahorita retomo un poquito el tema. Margarita, muchísimas gracias por su comentario. Ok, tenemos un comentario de Odín. ¿Cómo puedo identificar adecuadamente que ya no existe motivación en el personal si se dan cursos, capacitación y la remuneración es adecuada? Ok, hay empresas que se dedican a medir el clima organizacional. Hay una empresa incluso a nivel internacional, me ha tocado responder sus encuestas, que se llama Great Place to Work. Y justamente a lo que se dedican es a aplicar encuestas a los trabajadores para identificar la motivación, el compromiso, la percepción de qué tanto me ayuda mi jefe, qué tanto me reconoce mi trabajo, si me felicitan o no me felicitan con las labores que realizo. También, obviamente, analizan la parte de las remuneraciones. Creo que tengo mucha responsabilidad y baja remuneración, o mi remuneración es adecuada a mi nivel de responsabilidad. Entonces, tenemos estas empresas. Ahora, muchas veces pues no tendríamos el presupuesto para aplicar una encuesta de esta naturaleza. Bueno, nosotros mismos podemos aplicar una encuesta, o a lo mejor el Departamento de Recursos Humanos de la empresa dice, vamos a hacer una encuesta a ver cómo está, y hacemos una encuesta anónima de manera interna para identificar estos aspectos en particular. Podemos hacer un apartado de capacitación, un apartado de sueldos y salarios, un apartado de motivación y reconocimiento, y en cada apartado poner unas 4 o 5 preguntas. A partir de ello podemos identificar nuestras áreas de oportunidad. Si gustan, en un momentito más les voy a compartir mi correo electrónico. Si acaso en algo les puedo ayudar, con todo gusto estoy a su servicio. Mándenme un mensaje, ahorita se los comparto para seguir profundizando, porque ya nos quedan 5 minutitos y todavía hay un par de comentarios que atender. Ok, Sandy, muchísimas gracias por su comentario. Sí, a veces, sobre todo cuando tenemos una empresa transnacional, pues impera la manera de trabajar de otros países, y no significa que esté mal, lo que significa es nada más que es diferente a nuestro contexto mexicano.
Y a veces ahí es donde tenemos roces, tenemos conflictos, porque la cultura de ellos es muy distinta a nuestra cultura. Pero bueno, de eso se trata, de encontrar un punto medio, una negociación para que todos podamos estar bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por su comentario. Ok, María de Los Ángeles nos hace una pregunta bastante interesante. ¿Cómo abordar el tema del fracaso en el personal dentro de una cultura organizacional? Ok, aquí por eso es importante identificar cuál es nuestra creencia o cuál es nuestra idea o cuál es la manera de pensar en torno al fracaso. Si decimos, fracasé y a partir de mi fracaso ya no puedo hacer nada, entonces no hay manera de arreglar, no hay manera de solucionar las cosas. Si decimos, fracasé, pero a partir de mi fracaso necesito reflexionar, necesito hacer un análisis, necesito dialogar, a ver, ¿qué nos faltó? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué pudiéramos implementar para mejorar nuestra situación? Ahí es una opción de crecimiento. El fracaso no es más que una forma de aprender. ¿Y qué es lo que aprendemos? ¿Cómo no hacer las cosas? Bueno, vamos a buscar el cómo sí. Pero para darnos cuenta de que esto no funciona, teníamos que ponerlo a prueba. Una vez que ponemos una estrategia a prueba y no funciona, ok, eso no funciona, vamos a buscar algo distinto. Pero eso nuevamente es parte de cultura. Fracasar es sumamente importante para aprender y para mejorar. Una empresa que no se permite fracasar es porque tiene un ambiente tóxico o es porque tiene un ambiente enfocado hacia la ineficiencia. Hay una frase que una vez aprendí de un maestro mío. La única manera de perder es perder el aprendizaje que perder te deja. Dicho de otras palabras, para no ser tan repetitivo, la única manera de estropear o de fracasar es dejar de lado, es perder el aprendizaje que fracasar me deja. Fracasaste, ok, qué bueno, aprende de tus errores y mejóralo, intenta cosas distintas. Y ahí vas a tener esa ganancia, la ganancia del aprendizaje. Si no aprendes de tus errores, ahí sí verdaderamente fracasaste. Ok, de parte de la Universidad CNCI nos mandan un recordatorio que este evento está disponible también en el canal de YouTube. Ahí va a quedar grabado por si alguien quisiera repasar brevemente la sesión o quiere repasar la presentación de diapositivas o tomar captura de pantalla del esquema. Adelante, puede hacerlo. Tenemos una encuesta de satisfacción, no se les olvide llenarla antes de que se retiren. Y, ok, muchas gracias, Leonardo, por su comentario. Igual, Dulce y Odín, exactamente, no hay mayor fracaso que el no intentarlo, exactamente. Y tenemos una última pregunta y con esto vamos a cerrar. La pregunta la manda Karen. Quisiera obtener, ¿cómo puedo identificar que ya no existe motivación en el personal? A ver, bueno, pues ahorita lo mencionábamos brevemente. A partir de una encuesta, a partir de entrevistas, o por qué no, si yo soy el gerente de recursos humanos o yo soy el gerente general, a ver, voy a traerme al supervisor de área o voy a traerme al gerente de ventas, al gerente de distribución y vamos a platicar, a ver cómo sientes a tu equipo. Oye, yo veo que a lo mejor pues no están llegando a tiempo o veo que a lo mejor les falta algo, no sé, quieres que hagamos alguna convivencia o a lo mejor algún festejo, no sé, hay muchas interacciones que podamos realizar. Podemos partir de una encuesta para que ahí los trabajadores, y obviamente
aplicaríamos una encuesta de manera general si son muchos trabajadores, pero si son pocos trabajadores, pues podemos hacer alguna breve entrevista con los líderes para ver qué está pasando y de qué manera podemos mejorar. Ok, Angélica, también, muchísimas gracias por su comentario. Ok, Ana nos comparte que fue líder y jefa de una empresa, y le hubiera gustado que sus antiguos líderes se hicieran conmigo y mis demás compañeros. Sin embargo, sus compañeros no se sentían a gusto. Ok, ¿qué es lo que estaba mal? Insisto, puede haber muchos factores, puede ser el buen trato o el mal trato, a lo mejor cuestión salarial, cuestión de prestaciones, a veces la jornada laboral, a veces que se tienen que quedar trabajo o tiempo extra para sacar los pendientes o las responsabilidades de ese día. Puede haber múltiples factores. Si me lo permiten y alguien quisiera, ahondar un poquito más, bueno, aquí brevemente les comparto la bibliografía por si acaso alguien quisiera profundizar en algunos de estos temas, puede tomar una captura de pantalla. De aquí saqué la información de esta presentación de diapositivas, si les resulta de utilidad. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario adicional, les comparto mi correo electrónico, un canal de YouTube más enfocado a temas ortográficos que en lo particular me encantan. En Facebook también tengo este mismo canal de ortografía o esta página de ortografía y una también de herramientas de Google por las certificaciones que tengo en este mismo aspecto. Entonces aquí hay medios de contacto por los cuales con mucho gusto puedo seguirles atendiendo. No les quiero quitar más tiempo porque ya nos pasamos un par de minutos. No sé, la licenciada Kelly, la licenciada Claudia, si gustan tomar el micrófono, algo que agregar, algún detalle sobre el cierre, algún comentario adicional, adelante, les escuchamos. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, creo que nos quedamos como en resumen de que es importante lo que comenta sobre el liderazgo, de ser un liderazgo coherente con la cultura organizacional. Esto es muy importante porque parte de ello o sea, conlleva a que los procesos diarios implementen estos valores. Y ahorita que preguntaba una de las asistentes sobre por qué a pesar de ella haber sido jefa y líder no veía los cambios. Yo creo que porque es una cadena, es como lo comentabas, tienen que estar todo implementado en los procesos, desde los pequeños hasta los más grandes, las áreas estratégicas y las áreas operativas. Entonces puede ser difícil al principio ver los cambios cuando uno empieza de poco, pero realmente cuando ya cuando tú lo encarnas el valor y lo vives, es más fácil que tus colaboradores de quienes estás a cargo lo adopten. Entonces yo creo que cerramos y nos quedamos con este aprendizaje. Y bueno, sí, exactamente es algo que lleva tiempo y requiere mucha perseverancia, como lo comentó al inicio. Y bueno, yo creo que cerramos con esto. Los invitamos a que contesten la encuesta de satisfacción para que puedan emitir también su constancia. Le agradecemos mucho, doctor. Y bueno, por la valiosa contribución que nos está dando en esta cátedra, por toda la información tan interesante que nos acaba de dar y también a nuestros asistentes por haber participado y les deseamos que sigan pasando una bonita tarde. Nos vemos en nuestros siguientes eventos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.